Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del abogado y analista político Fernando Mendoza Banda. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rolando? Fernando, esta pensión vitalicia que el Congreso ha decidido aprobar para el expresidente Alberto Fujimori, ¿cumple con todos, digamos, los procedimientos legales? ¿Es legal? Bien, yo creo que para hacer un análisis objetivo tenemos que quitar el nombre de Fujimori, porque eso tiene mucha carga subjetiva, y hacer un análisis estrictamente legal. La ley a la cual se hace referencia establece que los presidentes o expresidentes tienen una pensión vitalicia. Muy bien. Y que ésta se suspende cuando hay una denuncia constitucional. Y si ésta se encuentra en trámite y se levanta la suspensión si la sentencia declara inocente al expresidente. Esa es la ley. Mala, buena, es la ley. Y debemos, creo todos, acatar lo que dice la norma. No es perfecta, creo que está mal, porque deja entrever que solamente hay una situación de suspensión por un proceso judicial en trámite y que esa suspensión solo se levanta si es que es declarado inocente. Pero queda un gran vacío. ¿Qué pasa si el expresidente es declarado culpable? La ley no dice nada. Entonces, si vamos al caso en concreto, la pregunta sería, ¿Fujimori es expresidente? Sí. ¿Fujimori tiene denuncias constitucionales en trámite? Sí. ¿Ha sido sentenciado por esas denuncias? Sí. Entonces, la pregunta central, ¿debería retirársele o no otorgársele la pensión? La ley no dice nada. Pero este vacío que hay ahí, digamos, en la precisión de la norma como tal, no es, digamos, algo frecuente que ocurre también en toda norma, porque definitivamente toda norma no se va a sujetar a todos los casos en los que se debería de aplicar determinado procedimiento. Correcto. ¿No? Y en este caso, si no dice, ¿no? Si no se menciona qué pasa con los presidentes sentenciados, tampoco se está indicando en que el caso sea sentenciado, igual se le puede otorgar una pensión vitalicia. Claro, la lógica normal y natural manda que si es sentenciado, pues la pensión no solamente debería suspenderse, sino debería quitársela, ¿verdad? Eso manda una lógica doméstica, pero la lógica legal no va por ahí. La lógica legal va en que las normas no pueden interpretarse para restar derechos. ¿Correcto? Yo no puedo interpretar una norma quitándole el derecho a una persona. No se puede. Ahora, en todo caso, ¿por qué a Pedro Castillo no se le aplicó el mismo razonamiento cuando él pide también que se le otorgue esta pensión vitalicia? Es que el caso de él es distinto. El caso de él tiene... Para eso siempre hay que ir nuevamente al análisis. Expresidente, sí. Tiene denuncia constitucional, sí. Esa denuncia está en trámite en el Poder Judicial, sí. Entonces, él está con su pensión suspendida. O sea, muy a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, se le sentencie, podría cobrar ahí va a estar el problema. Una pensión vitalicia. Ahí sí se va a equiparar con el caso de Fujimori. Porque si se lo sentencia y se lo declara culpable, la suspensión se elimina. Y entonces, pregunta, ¿debe tener acceso a su pensión? Nuevamente, la ley no dice nada. Y como no podemos interpretar restando derechos, pues sí le correspondería. Ahora, si decimos que la norma, y la norma que usted menciona, si me permite citarla, es la ley 26519, ¿no? Que en el artículo 2 dice expresamente, el derecho referido a esta ley, estamos hablando de la pensión vitalicia que les corresponde a los exmandatarios, queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocente. En todo caso, ¿habría que recurrir al Tribunal Constitucional para que haga una interpretación de esta ley? Bueno,
No sé si el Tribunal Constitucional tenga la competencia para ello, porque ya han pasado bastante tiempo y el trámite que ha seguido Fujimori es un trámite netamente administrativo. Lo que correspondería es que me imagino, la resolución que vaya a emitir el presidente del Congreso, esta pueda ser impugnada, primero agotando la vía administrativa en el Congreso y quizás pueda ir al Poder Judicial. Pero ahí vamos a encontrarnos otro problema, porque ¿quién va a tener la legitimidad para obrar, para pedir la nulidad de esa resolución que le concede la pensión vitalicia al expresidente Fujimori? O sea, también está, digamos, en cuestión, o sea, sobre a quién recaería esta representatividad. Claro, porque si usted tiene una licencia de construcción, se la otorga a la municipalidad, ¿podría venir cualquier persona a pedir que se la anule? Obviamente que no. Tendría que ser alguien que se vea afectado con esa decisión. Es decir, que este tercero se vea afectado directamente con esa disposición. Pero digamos, su vecino. Claro, pero digamos, en este caso, en la práctica va a ocurrir que con el impuesto de los peruanos se va a otorgar una pensión vitalicia a un expresidente condenado por los crímenes de la Cantuta, por ejemplo. Claro, quizás ahí, intentando respuestas, podría ser la fiscalía, la ley que regula este proceso contencioso administrativo faculta tanto a la Fiscalía como a la Defensoría del Pueblo, en caso de intereses difusos, iniciar el procedimiento ante el Poder Judicial. Ahora, en todo caso, estamos ante un caso que beneficia a Alberto Fujimori por vacíos de la propia ley. Correcto. ¿No? Lo cual resulta, pues, de verdad hasta incomprensible, porque ya en un anterior, digamos, caso, en un anterior, o sea, meses atrás, años atrás, hacia el 2022, si no me equivoco, ya se había solicitado ya una pensión similar para Alberto Fujimori, incluso que le den resguardo policial, que le den uso de gasolina y un vehículo del Estado para que su calidad de expresidente se beneficie con todos estos incentivos que tenían pues, los expresidentes, ¿no? Sin embargo, el Congreso decidió negarle esto. Simplemente dijeron que no le correspondía y en ese momento nadie dijo nada, nadie cuestionó eso. Claro, es que habría que ver si en ese momento tenía un juicio pendiente. Si tenía un juicio pendiente, mire, lo que habría que analizar es eso justamente. Si de todas las denuncias constitucionales que tiene Fujimori, alguna de ellas todavía está en trámite. Si alguna de ellas está en trámite, pues la suspensión no puede levantarse. Por ejemplo, el caso Pativilca. La pregunta sería, ¿es a partir de una denuncia constitucional? Porque si no es a partir de una denuncia constitucional, no opera. Pero igual en el Congreso se podría propiciar esa figura, si se quisiese, para que se respete eso, ¿o no? No, no se podría, porque la norma no tendría que salir una ley para que se modifique e inclusive esa modificación no lo afectaría a Fujimori porque solamente operaría a futuro. Ahora, en el caso de Fujimori también llama mucho la atención que se otorgue pues una pensión vitalicia a una persona que le debe más de 57 millones al Estado por reparación civil, ¿no? Decían, o sea, como una persona que ha matado, que ha sido corrupto, que ha sido hasta destituido por el Congreso, muy a pesar de su renuncia al cargo de presidente, recibe este beneficio, ¿no? Y que no se le trate con igual rigurosidad como a otras personas en el ámbito judicial. Eso es un dilema, no solamente en el caso Fujimori, sino en cualquier caso penal. Cuando a alguna persona la sentencian por la comisión de un delito, en algunos casos se le da una pena, medida accesoria de inhabilitación para ejercer el trabajo o la profesión. Y además se le impone el pago de una multa y el pago de una reparación civil. El dilema viene, oiga, si el mismo Estado, a través de la norma penal, me está impidiendo trabajar, ¿cómo es que me puede pedir que pague una reparación si no me está impidiendo trabajar como cualquier otra persona? Entonces ahí hay un dilema, ¿no? Que en realidad la ley penal, yo por lo menos no la entiendo. Si estás exigiéndole a una persona que pague una reparación civil y a la vez le estás impidiendo trabajar, ¿qué le estás diciendo? Vuelve a delinquir. En el caso específico de Alberto Fujimori, digamos ya, perfecto, se benefició por vacíos legales para cobrar una pensión vitalicia de que asciende a cerca de 15.600 soles. La Procuraduría Anticorrupción ha dicho que habría que intervenirle, retenerle por lo menos una parte, una fracción de esta pensión para cobrar
esta reparación civil que no ha pagado. Sin embargo, si hacemos solo un juego de números y si le van a retener los 4.500 soles que dice la Procuraduría, le van a tomar más de 800 años al señor Fujimori en pagar la reparación civil de 57 millones de soles. Es algo absurdo. No, no es absurdo, es legal. O sea, así está dada la norma. Claro, está dada la norma, pero ¿cómo hacemos de que pague? Porque ya la inhabilitación que tuvo también Fujimori ya se cumplió. O sea, él en teoría también podría ejercer cualquier labor, podría hasta ser candidato, ¿no? De hecho, ha habido mucha controversia respecto a esta prohibición de que le afecte a él, por ejemplo, la acusación por delitos de lesa humanidad para que finalmente sea candidato presidencial. Mire, volvemos a un tema que creo que yo ya me he pronunciado, ¿no? El problema, el problema no es quién se presenta. El problema es quienes votan. ¿Correcto? Yo pienso que una condena penal ya sufrida no debería ser algo estigmatizante de la persona. ¿Correcto? Porque si no, ¿dónde queda pues que la persona es el fin del Estado? Sería simplemente letra. Entonces, yo no creo que sea el problema quién postula. El problema es quiénes votan. Volviendo a la, no sé si decirle pues aforismo a este vacío de la ley 26519, también los que cuestionan, digamos, esta antojadiza interpretación al interior del Congreso por otorgarle la pensión vitalicia, dicen que no se puede pues otorgar una pensión vitalicia a alguien que además ha sido beneficiado por un indulto que lo único que hace es pues eliminar la pena, pero no la sentencia, porque él sigue siendo un condenado. Es que esa es otra cosa. O sea, el problema es que se opina muchas veces sin tener conocimiento de la ley. Si la ley dijera que los condenados no pueden tener el beneficio de esta pensión vitalicia, obviamente Fujimori no podría hacerlo, pese a que tiene el indulto, porque lo que hace el indulto es perdonar la pena, ¿correcto? Después todos los efectos siguen iguales. En ese caso sí, como que 2 y 2 son 4, Fujimori no podría gozar de esa pensión. El problema de la ley es que no dice que si se obtiene una sentencia condenatoria, pierde la pensión vitalicia. ¿Y qué va a pasar entonces a partir de esta situación? Porque de alguna forma también esto sienta precedente, ¿no? Y no solo es el caso en este momento de Pedro Castillo, que ha vuelto a pedir, ha vuelto a solicitar el reconocimiento de este beneficio. Por ahí está el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Y tal vez de otras personas más que están implicados con casos de corrupción. Claro, lo que tendría que hacerse es una modificación de la norma. En primer lugar, aclarar que no es una pensión, ¿correcto? Porque si es una pensión, pues tiene todos los efectos de una pensión como cualquier trabajador pudiera tenerlas. Lo que tendría que precisarse que es una dádiva del Estado, ¿no? Como una donación por el ejercicio del cargo y que ésta se suspende, como lo dice actualmente, por el trámite de un proceso judicial, no solamente quizás en base a una denuncia constitucional, sino simplemente ante cualquier denuncia. Y además que esa dádiva se pierde si es sentenciado y declarado culpable. Esta modificación, que sería en mérito a una iniciativa legislativa, ¿de quién debería de partir? Yo creo que debería partir del propio Congreso y de la presidencia del mismo, ¿no? De plantear un proyecto de ley que modifique esta ley que a todas luces pues, no es clara, no es precisa y sobre todo que está otorgando derechos y en el otorgamiento de derechos no se puede interpretar en perjuicio del que ha sido beneficiado del derecho. Pero con un Congreso cuya directiva ahora en manos de APP, en manos del señor Salguana, con también representantes del Fujimorismo dentro de esta misma junta directiva, ¿usted cree que lleguemos a esta modificación que podría ser, digamos, perjudicial para el mismo Fujimori? Bueno, obviamente que como está conformada ahora la mesa y ante las evidencias por decirlo menos, de un acercamiento entre los partidos que forman esa mesa directiva, pues obviamente va a ser imposible, ¿no? Yo creo entonces de esto debería partir, bueno, tampoco podríamos decir la Defensoría del Pueblo porque también está ahí metido en la danza. Entonces, ¿de dónde debería provenir? De la sociedad civil, ¿no?
yo no sé, a veces se critica mucho, se levanta las manos, se acusa, pero no hay una alternativa. Entonces, corresponderá a la sociedad civil a presentar pues un proyecto de ley y ahí veremos pues realmente, creo que ya no es necesario saber para dónde van a ir, pero será una evidencia, sobre todo para los electores del la próxima contienda electoral, nuevamente reitero, saber por quiénes no deben votar. Ahora, más allá de esta controversia a partir del caso Fujimori, en su opinión, ¿debería otorgarse esta dádiva a los expresidentes? ¿Se debería reconocer este beneficio a quienes ocuparon el cargo, el máximo cargo dentro del país? Yo creo que sí, pero no debería ser vitalicia. Creo que debería ser por lo menos mínimamente un año, pero vitalicia no. ¿Por qué? Porque ejercer la más alta magistratura del país, luego de dejarla, la ley le impone todos los impedimentos para poder desarrollar un trabajo en la vida privada. Entonces, bajo esta circunstancia, creo, como una forma de compensación, es que durante un tiempo, correcto, se dé esta dádiva, que no, repito, no debe tener el carácter de pensión, ¿no? Porque si vemos la ley actual, inclusive al fallecimiento del expresidente, la puede recibir el cónyuge que le sobrevive y los hijos menores de edad, ¿no? Creo que ahí es ya un exceso, ¿no? Claro, como en el caso de Alan García, por ejemplo, que su hijo, aún siendo menor de edad, recibía esto, y ahora siendo mayor de edad, pero alegando que está haciendo estudios superiores, también se beneficia con la misma norma. Así es. En todo caso, ¿qué otros mecanismos se necesitan para perfeccionar esto? Porque lo que usted decía es cierto, ¿no? O sea, y no solo pasa con los expresidentes, sino con todo aquella persona que ha pasado por la administración pública. A veces queda inhabilitado, digamos, para contratar con el Estado en los próximos 12 meses posteriores. Allí, ¿qué también se tendría que hacer en todo caso? Si extendemos la aplicación de esta, digamos, no sé, pues, discriminación, si se tiene en contra de quienes han servido al Estado. Y ojo, no solamente impedido contratar con el Estado, sino impedido de trabajar para entidades que vayan a contratar con el Estado o que tengan algún vínculo con el Estado. Entonces, en realidad, el impedimento es, pues, creo yo, abusivo, ¿no? Abusivo y atenta contra los derechos al trabajo y la presunción de inocencia. Como ya se pronunció en el caso del doctor Domingo García Belaúnde, el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lamentablemente las normas están ahí y pues no me voy a decir lo que dije al comienzo, es que buenas o malas se tienen que aplicar. Bueno, Fernando, en todo caso esperemos que la población lo entienda así, porque, insisto, como le decía al inicio, lo que no termina de entender la población en general es que con nuestros impuestos se pague una pensión vitalicia, porque así es la norma, a una persona sentenciada por homicidio y sentenciada por corrupción. Pero mire, déjeme hacer un último comentario. A una persona, un violador, que se lo castiga con una cadena perpetua, igual con nuestros impuestos lo van a mantener hasta que viva. Pero al menos va a estar allí recluido y pagando. Pero es igual, si lo reducimos a términos económicos es lo mismo. Claro, pero digamos, claro, en términos, digamos, en cuanto a la sanción o al castigo, sí podría ser similar, pero en montos económicos es totalmente diferente. O sea, Fujimori debe 57 millones, Fujimori va a cobrar 15.600 soles, a Fujimori solo le podrían intervenir entonces, o decomisar también 4.500 traslademos soles. ¿Cuánto costaría el perjuicio que se le causó a este menor por una violación? ¿57 millones? O con su subsecuente muerte. ¿La vida de un niño violado y luego muerto vale 57 millones? ¿Vale la pena que con nuestros impuestos se mantenga ese sujeto de por vida en la cárcel, manteniéndolo con comida, habitación y todo lo demás? ¿Usted estaría de acuerdo con la pena de muerte para estas personas? En términos económicos hay que optar por lo que sea más eficiente. Aunque sea crudo. Así es, así es. Bueno, Fernando, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema controversial de por sí, en el caso de Alberto Fujimori, y dejar en claro pues lo que se tiene que hacer para perfeccionar la aplicación de esta norma de aquí hacia adelante, ¿no? Si bien las modificaciones tal vez ya no incluyan a Fujimori porque ninguna norma es retroactiva, sino de aquí hacia adelante,
al menos habrá que aclarar un poco más el panorama para que nadie se beneficie de manera ilegítima o ilegal. Gracias. Esperemos que sí. Bien, con nosotros estuvo Fernando Mendoza Banda, analista político y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana para analizar otros temas de actualidad. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.